a todos y bienvenidos un viernes más al espacio político del Catalejo. Hoy tenemos varios temas que tratar por delante, pero sobre todo, ya saben ustedes, esa decisión que conocíamos por parte de Pedro Sánchez el pasado lunes de continuar al frente de la presidencia del Gobierno. La decisión ha dado mucho de qué hablar, hay mucha gente a favor y mucha gente en contra, y también pues se ha desgranado muchas de las afirmaciones que se realizaron en esa declaración institucional. Todo eso lo vamos a ver hoy con detalle aquí en el Catalejo, pero también esa petición de los sindicatos de reducir la jornada laboral a 37 horas y media debido pues a las manifestaciones que sucedieron este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador. También comentaremos los datos de desempleo de este pasado mes de abril, que aunque no se conocen, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ya ha adelantado que son buenos datos para este mes de abril. Los datos con detalle los conoceremos la próxima semana. Todo ello y mucho más seguro que saldrá aquí en la mesa de tertulia y debate del Catalejo en esta noche de viernes 3 de mayo. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las cabeceras de los periódicos de nuestro país. Nos vamos al pasado lunes, cuando los periódicos aún no se hacían eco de la decisión del presidente del Gobierno. El País, el pasado lunes, el 29 de abril. Incertidumbre total ante la decisión de Sánchez. El presidente no ha compartido con el Gobierno si seguirá en el cargo. Manifestaciones en Madrid y Valencia en apoyo al jefe del Ejecutivo. Núñez Feijóo, diga lo que diga Sánchez, representa al pasado, entrecomillaba. La Vanguardia, el pasado lunes, Sánchez anuncia hoy su decisión en un clima general de incertidumbre. Los socialistas responsabilizan de la estrategia del acoso al presidente, a Feijóo, que se brinda para dirigir el futuro político de España. El martes, ya sí, los periódicos recogían esta decisión del presidente del Gobierno. Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática, titulaba El País. El presidente defiende la libertad de prensa, pero no los bulos, destacaba entrecomillado. El PSOE respira aliviado, pero se siente incómodo por la gestión de la crisis. Feijóo acusa de hacer el ridículo y de usar al rey como actor secundario. Los socios del Gobierno piden empezar la reforma por el Poder Judicial. ABC titulaba: Sánchez apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. El Consejo General del Poder Judicial alerta del ataque en toda regla y ve desproporcionada la reacción del presidente. Los socios piden tras su discurso medidas inmediatas para acabar con la estrategia golpista de la derecha. El País, el pasado miércoles, ya 1 de mayo, titulaba en la columna de la izquierda: BBVA vuelve a intentar una fusión con el Sabadell. La integración concentraría el 70% del mercado español en 3 bancos. Y a la derecha, Sánchez trata de cortar en seco el debate sobre su sucesión. El presidente se postula para la reelección. Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles. La Razón: Sánchez de amargar con irse a cerrar el debate sucesorio. Lanza un mensaje de continuidad al PSOE, dispuesto a seguir como candidato en las próximas generales. Ahora dice sentirse con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Más abajo, Cerdán comía 2 o 3 veces al día con Ábalos, que a menudo iba con Koldo. La última vez el exasesor ya sabía que lo estaban investigando. Y abajo destaca La Razón: Feijóo pide que el presidente rinda cuentas en el Congreso. La Junta General expedienta otra vez al líder del PSOE y Sánchez se pliega a renovar el Consejo General del Poder Judicial sin pactarlo con el PP. Este pasado jueves, El País sacaba en portada, en la columna de la derecha, en relación a esa oferta del BBVA. BBVA ofrece al Sabadell una fusión por 11.500 millones y una vicepresidencia. El banco plantea tener 2 sedes corporativas, una de ellas en Cataluña. Y más abajo, los sindicatos reclaman mejores salarios y que se reduzca la jornada.
La Razón, este jueves, Feijóo quiere internacionalizar el frente contra el sanchismo. Refuerza las listas del PP para las europeas con un ex embajador en la OTAN. El objetivo es hacer también oposición por la amnistía, la corrupción y la justicia. A la derecha, con el paro récord de la Unión Europea, los sindicatos se unen a Sánchez. Comisiones Obreras y UGT claman por la reducción de jornada y mejores salarios. Y también destaca en uno de sus artículos, Sánchez usa la lucha contra los bulos como arlete electoral. El País este viernes, con respecto a las elecciones catalanas, Sánchez reaparece con un alegato en defensa de la política limpia. Y más abajo, Vox extrema en Cataluña su discurso islamófobo. Y La Vanguardia, Illa plantea un gobierno transversal para evitar el bloqueo. El candidato del PSC no descarta pactar con Junts, pero Puigdemont se niega y exige a RC que también rechace una investidura del socialista. Pues estos son algunas de las portadas de los periódicos de nuestro país y es hora de comenzar ya con el debate con los invitados en el día de hoy. Por favor, señores, vayan tomando asiento y le damos la bienvenida a José María Villalobos, vicesecretario del PSOE de Sevilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sol Cruz Guzmán, diputada nacional del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Cristina Peláez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, pues todos ustedes, los que sigan el programa, ya los conocerán porque son amigos de la mesa, tertulianos que ya han participado en otra ocasión. Gracias a los tres por venir. Y bueno, pues es de obligado cumplimiento comenzar por esa decisión que esperábamos en el último programa del viernes pasado, la decisión de Pedro Sánchez, que llegaba el lunes y era finalmente la de continuar. José María, era lo que esperaba el Partido Socialista, imagino, claro. Bueno, era lo que deseábamos, lo que esperábamos. Teníamos muchas dudas, ¿no? No sabíamos realmente lo que el presidente iba a hacer porque estábamos hablando de una decisión totalmente personal, ¿no? Estamos hablando de una decisión que se efectuaba dentro del ámbito personal y familiar. Ahí no había ningún ámbito político, por lo tanto, todos queríamos que se quedara, como así lo expresamos el sábado en el Comité Federal, y la explosión, digamos, de apoyo popular que tuvo a lo largo de esos días, pero realmente no lo sabíamos, ¿no? Por lo tanto, satisfecho sí. Satisfecho porque sigamos al frente del país, porque hay una persona con convicciones muy fuertes de políticas progresistas al frente del gobierno, y también porque ha sido capaz de que abramos un debate que yo creo que es necesario más allá de las ideas políticas que cada uno legítimamente pueda defender, ¿no? Y es que si estamos dispuestos a que los agentes tóxicos vayan envenenando nuestra democracia o no. Es decir, porque si llega un momento en que hasta un presidente del gobierno, por todo este ámbito tóxico y toda esta máquina del fango, puede llegar a hacerse caer, está claro que nuestra democracia tiene un déficit. Por lo tanto, yo creo que es importante que abramos ese debate, que tiene que ser un debate sosegado, que tiene que ser un debate abierto, que tiene que ser un debate en el que todo el mundo vaya aportando, pero que realmente aquellos enemigos de la democracia no utilicen precisamente las virtudes de la democracia para hacerla más débil, incluso pues someterla, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista tremendamente satisfecho. Se abre ahora un periodo, creo que importante, de reflexión. Creo que ha valido para que ya nos empecemos a plantear ciertas cosas y ciertos límites. Y bueno, pues ahí la cuestión será que cuanto más agentes se incorporen a este debate público, pues las posibles soluciones que se puedan poner encima de la mesa pues serán más enriquecedoras, ¿no? Pero yo creo que era importante establecer ese debate. Había llegado un momento en que hay límites que entiendo que no se pueden pasar, yo lo sé por propia experiencia también, y que me alegra que se ponga encima de la mesa, ¿no? Y luego satisfecho, como digo, porque bueno, vamos a seguir hablando de pensiones, vamos a seguir hablando de salario mínimo y vamos a seguir hablando
de empleo y de economía, que es lo que al final, donde están los problemas del día a día de la gente, ¿no? Por aquí, el Partido Popular, Sol. Bueno, pues a mí me parece simplemente indigno este numerito, este show del presidente Sánchez, un show que se ha pagado con el dinero de todos en medio de un proceso electoral y realmente, bueno, pues un teatro que lo que hace es tambalear este Estado de Derecho y este sistema democrático que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no? Nosotros estamos realmente preocupados, realmente por ese ataque a los periodistas. El Partido Socialista lleva 6 años intentando dividir a los españoles entre buenos y malos, derechas e izquierdas, los que crean bulos y los que no crean bulos. Y para mí, bueno, lo del Twitter y la carta me parece simplemente indigno de un presidente de España. O sea, yo creo que eso no tiene nombre y que hayamos sido portada de todas las cabeceras internacionales con este tema me parece indigno. Y cuando hablan de lodo, ¿qué mayor lodo que utilizar a tu mujer como escudo y como excusa para hacer el numerito que ha hecho? Yo de verdad que como mujer me siento totalmente defraudada con este presidente que abanderan la defensa de la mujer y es precisamente a la suya, a la que pone en las cabeceras de todos los periódicos internacionales como por presunta corrupción. Si de verdad era una cosa tan absurda para que se hubiera llevado a los juzgados, oye, pues se da explicaciones, todavía estamos pidiendo explicaciones al presidente Sánchez y a su mujer, se da explicaciones, el juez decide y si hay alguien que ha hecho una acusación falsa, se arremete contra ellos, igual que todos los españoles. Es que la mujer del presidente de España no puede tener un trato de favor con respecto a los demás. Entonces aquí hemos abierto un falso debate, porque yo creo que no existe, y precisamente es el Partido Socialista el que es una máquina constante de hacer lodo y barro. A mí me preocupa muchísimo la situación a la que nos han llevado, en la que tenemos que dar una lista de periodistas que sí son veraces y sí son buenos, y los que no apoyan ese manifiesto hay que quitarlos de en medio, ¿no? Me parece muy peligroso, indigno, ya digo, de un sistema democrático y más parecido a otros sistemas que hace mucho tiempo que, gracias a Dios, dejamos atrás, ¿no? Estamos muy preocupados de que se vayan cogiendo todas las instituciones por parte del Partido Socialista y bueno, de hecho ha sido la última acción del Partido Popular, pues intentar en el Senado promover que se cambie el fiscal general. O sea, eso de la fiscalía de quién depende y este medio de comunicación es bueno y este crea bulo y esta persona no puede entrar o hacer preguntas al presidente, yo creo que no podemos permitírnoslo como sociedad madura y sociedad con una democracia madura. Estamos muy preocupados y creemos que esto es una nueva cortina de humo para que no se hable del caso Koldo, para que no se hable de la corrupción del Partido Socialista en los ministerios y sobre todo en medio de un proceso electoral. O sea, de verdad, 5 días se paraliza el país. Hombre, por favor, esto no es serio. Y estoy convencida que los españoles lo están entendiendo, pero de verdad, están entendiendo el fondo de esta cuestión, por qué se ha hecho esta maniobra y sobre todo, ya te digo, el cómo se puede utilizar el perfil de una mujer para esto, me parece realmente indignante. Cristina. Bueno, pues a nosotros nos parece igualmente indignante, es una puesta en escena y es vergonzoso que un presidente del gobierno utilice todos los medios y todos los medios que tiene el gobierno para paralizar un país, por supuesto, y en medio de, como ha dicho Sol, en medio de unas elecciones catalanas muy importantes para él, ¿no? Porque lo que ha intentado ha sido quitar protagonismo, centrar el protagonismo en él, en su persona, y quitando el protagonismo a todos los españoles y a los problemas que tiene España, que atraviesa España, porque nuestro presidente Santiago Abascal hace 15 días antes de que él anunciara esta puesta en escena, de que él dijera que se iba a reflexionar, ya estuvo diciendo que lo que nos quedaba por ver de Sánchez aún era lo peor, ¿no? Porque Sánchez tiene sumida a España en una división, en un sistema de corrupción, en un sistema de violencia continua, porque la división estriba en que la izquierda y la extrema izquierda no hacen más que enfrentar a España. No solo rescata odios del pasado, sino que además literalmente desentierra muertos. Estamos en ese momento en el que uno no podría creerse lo que está pasando aquí en España. Se está desenterrando el odio. Para colmo, económicamente España está más herida que nunca. Tenemos unas tasas de paro, por más que hayan dicho unos augurios buenos, porque se maquillan muy bien las tasas de paro y después hablaremos de eso. Tenemos una tasa de paro galopante, de desempleo juvenil, tenemos violencia en los barrios y inseguridad precisamente por una inmigración masiva y descontrolada.
descontrolada que hace que precisamente los barrios obreros, no los barrios de, no otro tipo de barrios, precisamente los obreros sean los que sufran este tipo de inseguridad que no se controla. Y todo esto es lo que Sánchez pretende no hablar. ¿Cómo hace para que no se hable? Poniendo una carta, que es una vergüenza de carta, poniéndose él a sí mismo por delante de España y de todos los españoles y sus problemas personales. Con su mujer, que si la quiere, que si no la quiere, que si, vamos a ver, su mujer es una española más, como cualquier otro español. Su mujer puede ser investigada de la misma manera que cualquier otro. Faltaría más. Debería, la mujer del César decía antes, no solo tiene que ser buena, sino parecerlo, ¿no? Precisamente, si un juez ha decidido investigarla, lo mínimo que puede hacer es dejar que la justicia actúe sin coartarla de ningún tipo. Y estos 5 días de reflexión en los que ha intentado hacerse una comitiva para que todo el mundo, un victimismo, para que todo el mundo le siga, a todos sus correligionarios, claro, que ha conseguido poquísimos resultados de apoyo en las calles, pero para que todo el mundo le siga, para cargarse como de razón, es una puesta en escena para eludir la responsabilidad que presuntamente puede tener su mujer de tráfico de influencia. Pero, ¿qué se cree? Está insultando la inteligencia de todos los españoles. Y otra cosa más grave aún, está coaccionando a cualquier juez que de aquí en adelante quiera realizar cualquier acción que considere oportuno en contra de cualquier corrupción que le afecte directamente a él o a cualquier miembro del gobierno. Porque hay que recordar que estos 5 días donde se ha estado persiguiendo a este juez que ha abierto diligencias contra Begoña Sánchez, se ha estado también persiguiendo a la hija de este juez por el único hecho de ser concejal de un partido de la oposición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto quién lo hace? Esto lo hacen los tiranos. Esto lo hacen los totalitarismos. Cuando una dictadura, ¿qué hace? Perseguir a la oposición. ¿Qué está haciendo Sánchez de forma velada? Y aquí estamos ocultando la persecución a jueces y a periodistas disidentes. Esto es muy grave. Es para preocuparse y, por supuesto, para quitar de encima cualquier problema que tenga España y los españoles y que se centre el debate en las elecciones catalanas. Está clarísimo. José María, mucho que contestar, ¿eh? Bueno, no me sorprende ninguno de los posicionamientos que mis hoy compañeras de mesa han puesto encima de la mesa, ¿no? Porque, bueno, al final se trata un poco de lo mismo, ¿no? De lo que hemos estado viendo en los últimos meses y incluso en los últimos años. Aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema de fondo y es que ni la derecha ni la ultraderecha aceptan los resultados del 23 de julio. Ese es el problema y que no aceptan que hay un gobierno legítimo, democrático, emanado de la voluntad popular expresada por los ciudadanos libremente a través de su voto y que tiene su reflejo en el Parlamento. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues vale todo. Y precisamente ese es el debate. No vale todo, pero es que no es nuevo. ¿O no nos acordamos del 2004 del acoso mediático a Zapatero? Sí, legítimo. Y de rodear el Parlamento. No nos acordamos de eso, no nos acordamos del baño del señor González. Se repiten las actuaciones, se repiten los parámetros cuando la derecha no está en el poder. Ese es el problema. Ese es el problema. No, ese es el problema. Por lo tanto, el problema de fondo que tenemos es ese, pero no de ahora. Es decir, es que en el gobierno anterior, el gobierno de coalición anterior, también recibía las mismas críticas de ilegítimo, etcétera, etcétera, etcétera. El que surge tras la moción de censura también. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, si gobierno yo bien y si no gobierno yo, como el poder me pertenece, pues tengo que hacer todo lo posible para desacreditar al gobierno y al presidente del gobierno. ¿De verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Al hermano de Ayuso, a la madre de Ayuso, aquí se habla de persecución de jueces, de persecución de periodistas, cuando es totalmente falso. Es totalmente falso, pero si precisamente quien dijo que había que triturar a un medio de comunicación fue el señor Miguel Ángel Rodríguez. Qué falso que en el Congreso se ha ido contra Carlos Herrera. Eso es la única realidad. Es decir, que no es que se está intentando perseguir a los jueces, se está intentando perseguir a los periodistas. Mentira.
Es mentira, eso no es verdad. Precisamente de lo que se trata es de poner encima un debate para que aquellos medios que de verdad son medios de comunicación y no aquellos que de buenas a primeras se inventan una y de buenas a primeras se inventan una. ¿Cómo que medios de verdad y medios de mentira? Hablar, por favor, yo las he escuchado totalmente respetuosamente. Aquello que cualquiera coge y a través de los miles de elementos de comunicación, porque vivimos en la sociedad de comunicación, es capaz de inventarse noticias completamente falsas sobre las personas, sobre cualquiera, y resulta que todo eso es lo que al final va marcando el debate público. Oye, creo que no, creo que es el momento de sentarnos y decir, oye, aquí no vale todo. Aquí no vale todo. Y en el anonimato que dan las redes no nos podemos escudar para atacar a las personas. No, y es que esa es la realidad. Que lo digo, yo no me río, si es que yo lo digo por experiencia. Bueno, hombre, y que usted me diga que el presidente ha utilizado su mujer de escudo cuando precisamente a esa persona se le ha atacado por ser mujer del presidente, pues si fuera la mujer de otra persona cualquiera, seguro que no se lo hubiera atacado. Y si no hubiera sido la mujer del presidente, no hubiera podido utilizar su figura para trabajar. No, vamos a ver, eso usted sabe que no es verdad. ¿No? Pero si la propia página web de la universidad ponía precisamente eso usted sabe que no es verdad. Por lo tanto, a mí me alegra que se vean las verdaderas caras. Oye, cuando se está planteando un debate abierto de ante los nuevos retos que tenemos, porque todos sabemos, y de hecho, todos reconocemos que, pues la prensa es el cuarto poder, la información es un derecho ciudadano y es necesario en las democracias la libertad de prensa, precisamente en la sociedad de la información, en la sociedad de la comunicación, en la que están cambiando todos los paradigmas que rodean precisamente a la información y a la comunicación. Lo que no se puede decir es, oiga, que las instituciones se queden al margen de esto. No. Precisamente estamos en un momento importante, estamos en un momento en el que la ética y el derecho tienen que jugar un papel y que se abran debates, que aquí no se ha dicho qué es lo que hay que hacer. No se ha dicho, aquí lo que se ha dicho, oiga, vamos a abrir este debate porque nos puede afectar a todos, ¿eh? Que es que nos puede afectar a todos, ¿eh? Venga, ahora mi punto de inflexión, vamos a ver, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Que un vicesecretario del Partido Socialista diga los medios de comunicación buenos, lo acaba de decir ahora mismo, los medios de comunicación buenos. O sea, ¿quién va a decir qué medio de comunicación es bueno y malo? ¿El gobierno? ¿Sánchez? Por favor. Que esto sea un problema de la derecha y de la extrema derecha contra el Pedro Sánchez, o sea, que los verdugos sean las víctimas, o sea, por ahí no vamos a pasar. En el Congreso de los Diputados se ha atacado a la mujer del presidente Feijóo por una noticia que se tuvo que rectificar en menos de 24 horas. Y la vicepresidenta del Gobierno atacó directamente al presidente Alberto Núñez Feijóo. O sea, ¿qué me están contando, de verdad? Se ha atacado a la madre o el padre de Ayuso, a su hermano, a su novio, a todo el que se mueve. ¿Qué me están contando que es un ataque de la derecha y la extrema derecha contra el pobre Sánchez? Es que esto no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Es que no te lo crees ni tú, José María. Bueno, entonces, si el presidente te pido que por favor lo que yo me crea o me deje de creer, no me lo diga usted. Y este show hubiera tenido medio pase, que no lo tiene, si por lo menos el presidente Sánchez se hubiera puesto delante de todos nosotros y él se hubiera echado las culpas el primero. Pero ahora atacar a la derecha y a la extrema derecha de lo que está pasando contra los pobres del gobierno, que no tienen poco presupuesto para comunicación y para atacar al resto. O sea, por ahí yo creo que no debemos de pasar. O sea, los verdugos no pueden ser las víctimas. Si a los que están echando de la rueda de prensa es el gobierno, a quien no dejan hacer preguntas es el gobierno. No sé, de verdad, ese victimismo yo creo que no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Vamos a ver, yo abundando en lo mismo, lo que he dicho antes, el concepto de lo que es una democracia y el concepto de lo que es una dictadura. ¿Cuál es la diferencia? En la dictadura el gobierno ataca y coarta y amordaza a la oposición, por eso es una dictadura. Y aquí estamos viviendo en tiempo real y a cámara lenta cómo Pedro Sánchez se piensa erigir en nuestro presidente de una democracia, de una república bananera. Porque lo que está intentando hacer, por más que usted diga, es amordazar a los jueces y a los periodistas. Y lo está intentando hacer acusando, porque usted lo ha dicho, pues sin darse cuenta o dándose cuenta o contando la mentira que ustedes mismos se quieren creer.
que es, ¿no? Es que hay medios de comunicación que informan, buenos, y hay medios de comunicación que no informan o que informan mal. Pero perdone usted, pero no existía una independencia de los medios de comunicación para que haya una democracia. No tiene que haber una independencia judicial para que haya una democracia. No tiene que haber separación de poderes. Realmente ahora mismo ya, ¿qué nos queda de la democracia? Lo que nos quedaba de la democracia ya era esto. El que el presidente mismo, en su calidad de presidente, acuse a cualquier ciudadano que se oponga a lo que le está haciendo. No quiere críticas, no quiere que le abucheen por la calle. Lo que quiere es que todo el mundo le ame, porque es el típico dictador venezolano, o por lo menos está tomando esos tintes. Entonces, no vamos a admitir desde Vox en ninguno de los momentos que el Partido Socialista, precisamente, el partido más corrupto de la historia de España, y no lo decimos nosotros, lo dicen las sentencias judiciales, que están ahí, muchas de ellas en la provincia de Sevilla. Le voy a recordar, se lo voy a recordar, caso Isofotón, Marismas del Guadalquivir, su FAFE, los ERE, que todavía no han entrado todos los condenados en la cárcel. El Partido Socialista es el que ahora, en aras de una democracia, se impone como juez de lo que está bien y lo que está mal, de lo que tiene que ser contado y cómo tiene que ser contado. A mí me parece que esto es muy peligroso y los españoles no deberíamos permitirlo. Y desde Vox se le conmina, desde luego, al PP a que corte todo tipo de relación con el PSOE, porque está tomando tintes muy peligrosos para España. Y hay que unirse, sobre todo, para defender la democracia, en este sentido. Y bueno, pues es que cuando usted dice, es que lo ha dicho todo, o sea, agentes tóxicos, fango, o sea, son palabras, ¿no?, que van siendo como van calando, ¿no?, que van calando ahí en el inconsciente colectivo, ¿no?, para que a ustedes parezca que estamos... es como cuando se dice las palabras mordazas que nos dicen a nosotros, a Vox, porque ustedes son machistas, no, porque ustedes son xenófobos, no, porque son racistas. Todo esto es para que no podamos hablar de los temas que tenemos derecho a hablar y que, como nosotros piensan muchísimos españoles, pues esto de tóxico, fango, se nos está enfangando. Todo esto es para que nos entre la mieditis, para que nos entre los respetos humanos y no podamos hablar. Pero pierdan ustedes toda esperanza que, desde luego, Vox y los que estamos en Vox vamos a seguir hablando clarísimo y vamos a denunciar lo que ustedes están intentando hacer. Bueno, yo cuando se sacan los ERE encima de la mesa es porque ya no hay más argumentos. Eso siguen estando ahí y van a estar ahí para la vergüenza de la historia del PSOE. Sí, están ahí, están juzgados, y, en fin, pero... Juzgados y condenados. Cuando ya no se sabe qué decir... 680 millones del dinero de los parados andaluces. Bueno, si usted me deja seguir... cuando ya no se sabe qué decir, pues entonces se vuelven a sacar los ERE. Hombre, es gracioso que Vox precisamente hable de que la democracia está en peligro, pero bueno, yo creo que es paradójico, Mírense ustedes en un espejo, Vamos a ver. Que hay agentes tóxicos que intentan contaminar nuestra democracia, es cierto. Que hay una máquina del fango, es cierto. Usted dice, es que el gran culpable es Pedro Sánchez, sí. ¿Sabe por qué? Porque es presidente del gobierno. Que es lo que ustedes no soportan. No solo faltaba. La oposición tendrá que criticar las acciones del presidente del gobierno. Es que les molesta, porque ese es el fondo del problema. Mire usted, que se lo están cargando ustedes. Cuando no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, cuando llevan 5 años incumpliendo un mandato constitucional, ustedes, y usted me habla del Poder Judicial, y usted me habla de independencia del Poder Judicial, cuando un senador suyo decía que iban a controlar la Sala 2 del Supremo por detrás. ¿Y la Fiscalía de quién depende, de verdad? Eso que lo dijeron ustedes, que no renuevan el Consejo General del Poder Judicial. ¿Pero por qué no lo quieren renovar? ¿Por qué no quieren cumplir la ley? A que los jueces lo elijan los ¿por qué no quieren cumplir la ley? Eso es una barbaridad, y usted lo sabe. Una barbaridad. Eso de que a los jueces lo elijan los jueces, como decir que a los concejales lo elijan los concejales. No, mire usted, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado que tiene que estar sometido a la voluntad popular. Y hay que buscar algún sistema de que esté sometido a la voluntad popular, no que esté ajeno a la voluntad popular. Y el poder en nuestro país emana del pueblo. Y los 3 poderes tienen que estar sometidos
a la elección popular de Una manera cosa directa una cosa o la revisión indirecta. por el Congreso y otra cosa la elección. Y si usted dice no, al Poder Judicial lo quitamos de donde de verdad emana el poder que está en el pueblo soberano, pues entonces usted está haciendo un discurso que puede quedar muy bien, pero que realmente está falseando la democracia. Pero más allá de eso, más allá de eso, es decir, es que separación de ¿ustedes poderes. hablan de separación de poderes? Sí. Cuando llevan 5 años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no le salen ahora las mayorías. Cuando me salen las mayorías sí lo renuevo. Fíjense qué curioso. Cuando me salen las mayorías lo renuevo y el sistema me vale. Cuando no me salen las mayorías no lo renuevo y el sistema no me vale. Es que estamos hablando otra vez de lo mismo. Mire usted, ustedes tienen que asumir de una vez que el poder no les pertenece. Y que el pueblo soberano unas veces se lo dará a unos y otras veces se lo dará a otros. Y esa es la democracia. La verdad es que no se lo esa dio es al la Partido Popular democracia. las elecciones. Por lo de tanto, hecho, la primera vez en la historia que gobierna un presidente sin usted, haber ganado las elecciones. al presidente lo elige el Parlamento. Ya lo sé. Por lo tanto, es un gobierno totalmente legítimo. Pero ¿quién dice nada? Elegido, Pero si lo están diciendo estamos hablando de otra cosa. ustedes constantemente. Nadie ha dicho que el presidente sea legítimo. Ustedes lo están. Pero si precisamente todo viene de ahí, de sus discursos de legitimidad, de sus discursos de confrontación continua y de crispación, de hacer ver que esto es un tema de buenos buenísimos y malos malísimos. No, eso no lo hacemos nosotros. Eso no lo hacemos nosotros. En eso son ustedes expertos, en que se llega siempre al poder con trampas. Ya lo digo, pero si tenemos el caso de Felipe González cuando salió el señor Arena cuestionando el resultado electoral. Si tenemos el resultado, pero es que hay que conocer las cosas. Tenemos el caso de Zapatero, que era el gobierno ilegítimo, que poco menos había un gran contubernio mundial para que Zapatero ganara las elecciones. Y ahora, cuando Pedro Sánchez es presidente del gobierno, también. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tienen ustedes es que no asumen los resultados electorales. Por lo tanto, superen eso y yo les invito, incorpórense a este debate. Es decir, estamos en un momento, en un cambio de era, en el que precisamente estamos hablando de la era de la información y la comunicación. Los medios de comunicación y de información, la información es un derecho de todos los españoles. Los medios de comunicación juegan un papel crucial. ¿Será lógico que la ética y el derecho hable sobre lo que está pasando? ¿O no? ¿O nos olvidamos de todo y cuando esto sea una selva, entonces nos arrepentimos? Ese es el problema. O a lo mejor es que ustedes quieren que esto siga así. Pero vamos a ver. A lo mejor es que ustedes quieren que esto siga así. ¿Quién se erige? No, aquí no estamos hablando de juez, aquí estamos hablando de abrir. Aquí estamos hablando de abrir un debate en el que se incorporen todas las opiniones, todas las sensibilidades, en el que hablemos abiertamente de hacia dónde vamos. Eso lo estáis promoviendo vosotros, el Partido Socialista, porque queréis abrir un debate falso para tapar los dos. Es cierto, es que usted, que nosotros controlamos los medios, por Dios, los presupuestos para publicidad institucional. Por Dios, eso no es verdad y usted lo sabe. Eso no es verdad y usted lo sabe. Eso no es verdad y usted lo sabe. No es verdad y usted lo sabe. Usted lo sabe, usted lo sabe, no es verdad. Por lo tanto, yo les invito a que reconozcan los resultados del 23 de julio, a que reconozcan ya la legitimidad del gobierno, aunque les cueste trabajo, y se incorporen a un debate que tenemos que tener toda la sociedad, en el que no puede faltar nadie, y que es importante. Porque no se vuelve un monólogo, intentando nuestro punto de vista, porque no podemos hablar. No podemos hablar. Vamos a ver. Claro que admitimos que el presidente Sánchez, por mucho que nos pese y por mucho que le pese a los españoles, es el presidente de España, pero es que es un presidente que no, él ha dicho que se ha quedado, pero se ha ido hace mucho tiempo, porque ha perdido la confianza en los españoles, y no lo dice el Partido Popular, lo dicen los medios de comunicación. Señor Sánchez, ¿por qué nos ha mentido tanto? Eso se lo dicen los entrevistadores, y que ataca al sistema de libertades y al sistema de prensa, y no lo dice el Partido Popular, lo dice el Pilar Cernuda. ¿Le parece una voz suficientemente consensuada e inteligente, intelectualmente hablando, para que critique la posición de Pedro Sánchez? No lo estamos diciendo el Partido Popular ni Vox, lo están diciendo grandes nombres de la comunicación que están alertados cuando le pasaron el manifiesto para que se firmara. Y nosotros decimos que Pedro Sánchez utiliza los medios de todos los medios del gobierno para influir en unas elecciones, que son las catalanas y los españoles. Con el CIS se puede ser, está denunciado por el Partido Popular, utilizar en medio de unas elecciones catalanas una encuesta sobre qué nos ha parecido la carta, por favor, un acto de cultura presidido por el presidente del Instituto Cervantes, por favor.
con el mundo de la cultura cuando han regalado la cultura a Sumar, le han dado el ministerio y le han dado el poder en el Parlamento, que está totalmente paralizada? De verdad, no es que no nos aceptemos a que Pedro Sánchez sea el presidente de España. ¿Quién ha dicho eso? Es que dicen cosas que nosotros decimos que no son verdad. Lo que no aceptamos son las políticas ni el uso partidista de lo que es de todos. Y el TIG es de todo, el Instituto Cervantes de todo, y lo mezclan. Y la Fiscalía General no depende de Pedro Sánchez, depende de los españoles y trabaja para los españoles. Entonces no empiecen a abrir un debate que es absurdo. Hace un mes el debate que voy a hacer era el debate de la vivienda, que era lo más importante. Y ahora les gusta sacar el debate de los medios de comunicación. Este periodista es bueno y este es malo. Hombre, de verdad, es que no es serio, José María, yo estoy enfadada porque estoy muy preocupada. Y estoy indignada con lo que está pasando. Y aquí, venga, vamos a hablar otra vez, venga, vamos a ver si liamos un poquito, sacamos la carta de la manga y ahora ya no hablamos ni de Koldo ni de nada, ahora de los medios de comunicación. ¿Qué debate? El debate lo quieren abrir ustedes, nosotros no. Están los jueces para decidir qué noticia hay que retractarse y cuál no. Y la ética de los medios de comunicación. Por favor, de verdad, es que reconozco que me acelero. Vale. No, es que es para acelerarse, es que la situación es muy grave, aunque el candidato socialista aquí, el representante socialista, José María, pues no lo quiera reconocer, pero lo cierto y verdad es que ustedes han llegado al poder legítimamente, pero ustedes han engañado a todos sus electores, porque ustedes han pactado con golpistas, porque ustedes han pactado con separatistas y con etarras. No voy a decir filos, voy a decir etarras, porque llevaban en las listas de las municipales etarras en sus listas, por lo cual han pactado ustedes con etarras. Y ahora después, ¿han amnistiado golpistas o no han amnistiado golpistas? Ahora después ustedes, pues el Tribunal Constitucional, han secuestrado el Tribunal Constitucional. Está usted hablando de que la independencia judicial, que si el CGPJ lo tiene el PP, pues ustedes con el Tribunal Constitucional, ¿qué han hecho? Lo mismo, dejárselo para ellos mismos. Cuando yo estoy hablando de que la democracia consiste en la separación de poderes básica, es que hace mucho tiempo que ya no tenemos separación de poderes y lo único que nos quedaba y que nos queda es la libertad de prensa y la libertad judicial. Y la libertad de prensa si dejan realmente que se haga algo. Y ahora mismo lo que nos quedaba era la libertad de prensa y la independencia judicial, y es a por lo que van. Es a por lo único que les queda. Y ahora resulta que basándose, y sobre todo porque hemos dejado de hablar de esto, hemos dejado de hablar de la actuación de un presidente del gobierno de España, que hemos quedado en ridículo ante todos los medios internacionales, en ridículo, el ridículo más absoluto, con una carta que no escribe ni un niño chico, hablando de su mujer, haciéndose la víctima. Perdone, con todo mi respeto, ¿y a mí qué me importa? Si usted ama o no ama a su mujer, ¿qué me importa? ¿Ese es el nivel? ¿Ese es el nivel de un país como España? Es que como española estoy indignada, perdóneme usted también, pero es que estoy indignada y recojo la indignación de muchos españoles. ¿A mí qué me importa? Si usted esté más enamorado o menos enamorado de su mujer, si su mujer es sospechosa de tráfico de influencias, pues es normal que un juez coja y abra diligencias contra ella. Cuando se demuestre que no lo es, pues estupendo, pues no lo es. Pero es que ni siquiera puede abrir diligencia, es que se nos olvida lo más importante. Y esto, precisamente, en los tiempos, como decía aquí mi compañera Sol Cruz, en los tiempos, o sea, en medio de unas elecciones catalanas, para quitar el foco de lo realmente importante. Yo tengo una cosa, a mí que no me quieran así, si me está mirando mi marido, a mí no me hagas esto más, ¿eh? A mí no cojas el ejemplo de Sánchez, Honorio, te lo pido por favor. O como nosotros, a mí que no me quieran así. O como nosotros bromeábamos entre compañeros por no llorar. O sea, a partir de ahora, el miércoles, si estás enamorado de tu mujer, te puedes coger hasta el lunes de puente. Te escribes una carta a tu jefe, tú escribes una carta a tu jefe con yo, perdón, discúlpeme que estoy muy enamorado de mi mujer y hasta el lunes no vengo. Es que esto es, de verdad, es que es reírse para no llorar del nivel al que hemos caído. Pobre España, con todo mi respeto. Mire, yo me voy ya satisfecho. Me voy tremendamente contento. Hoy me voy feliz a mi casa. Y además
compartiré mi felicidad con mi mujer, de la que estoy también tremendamente enamorada. Qué bien, claro, ahora todos estamos muy enamorados. Bueno, pero es que el amor es malo, al revés. Cabeza, si el amor es lo más bonito que hay en el mundo, ridículo, el amor debería mover el mundo y no el odio. El amor debería mover el mundo y no el odio. Eso sí que enfanga. Pues digo, yo me voy tremendamente Utilizar contento. el amor para esto. Yo me voy tremendamente contento porque tanto Vox como el Partido Popular hoy han dicho que Pedro Sánchez es un presidente legítimo. Yo es que pero como sí él... que nunca hemos dicho sí, otra no, cosa. Sí. Como es la primera vez que lo escucho, hablando de yo ya me voy, me voy tremendamente contento. De mi Partido Pedro Popular Sánchez, ha dicho que Pedro Sánchez es un Vox, presidente ilegítimo. Y según el Partido Popular es un aquí. presidente legítimo. Por lo tanto, yo creo que ya hoy hemos dado un paso de gigante en este debate que estamos teniendo. Legítimo, pero por lo corrupto. tanto, mire usted, vamos a ver. Ustedes siguen en la táctica de la deshumanización esta en la que han entrado, ¿no? Intentar, pero bueno, es decir, no me parece allá ustedes, ¿no? Yo pertenezco a un partido precisamente humanista y en el que el humanismo es el centro de las decisiones, ¿no? Pero más allá de esas bromas con más o menos, con mejor o peor gusto, hay cosas que yo creo que se han dicho que no son ciertas, ¿no? Es decir, aquí se insiste ahora, no, es que la libertad de prensa y la independencia judicial. No es verdad. No es verdad. Por muchas veces que digan algo, no va a ser verdad. Pues dígaselo a No va a ser verdad. Dígaselo a los medios que están alertando, dígaselo a Onda Cero, a la COPE. Pero vamos a ver, podrán tener la opinión que quieran tener. Pues dígaselo a ellos. Pero si yo, bueno, yo tengo la mía, es decir, pero ¿por qué yo no puedo tener mi opinión? No, que estamos todos equivocados. No, todos no, mire usted, es que ese es el problema, que hay quien piensa una cosa y hay quien piensa otra, o no es el problema, al revés, perdón, es que la democracia es así, claro. Unos piensan una cosa y otros piensan otra. Es decir, a mí no se me ocurre decir que la periodista que usted ha puesto encima de la mesa está equivocada, igual que pienso que ella tampoco va a decir que yo estoy equivocado. Tendremos nuestra opinión, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo los que tenemos cierta responsabilidad. Pero no es verdad que la libertad de prensa esté en juego. No es verdad. Precisamente lo que pone la libertad de prensa en juego es los que no son un medio de comunicación, que quieren actuar como un medio de comunicación, creando noticias falsas. Creando noticias falsas. ¿Quién dice que son falsas? La realidad es lo que dice que una noticia es falsa. Mire usted, pero mire usted. ¿Dónde está el juez que dice pero vamos a ver, cuando hay pseudomedios que no son medios, repito, que no son medios de comunicación. Un medio de comunicación puede tener una opinión que a mí no me guste, pero es legítima. Solo le falta decir ¿vale? un listado de los medios de comunicación. Es que ustedes están llevando el debate a un sitio que no es cierto. Si precisamente de lo que... Si nosotros no hablamos de pseudomedios, nosotros hablamos de medios de comunicación y de redes sociales. No se ha puesto precisamente ninguna actuación siguiente paso de su presidente, un listado de los medios de comunicación que pueden existir y los que no pueden existir. Pero si ya han dicho tantas mentiras, llevan diciendo tantas mentiras los últimos 5 años, que es el problema, que es que viene el lobo, pues le va a pasar lo de Pedro y el Lobo. Es que el Lobo no ha venido todavía. Es que no ha venido todavía. El Lobo todavía no ha venido. No, hasta que venga. Es que no es verdad. Es que no es verdad lo que ustedes están diciendo. Es que se trata de lo contrario. Exactamente. Pero vamos a ver. Que no es verdad. Pero vamos a ver. Repito, porque creo que es importante y es importante los conceptos y yo creo que la gente que nos está viendo nos entiende perfectamente. Estamos en un momento en el que están cambiando todos los paradigmas de la comunicación y la información. ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Por qué? Sí, estamos en un momento histórico en el que están cambiando todos los paradigmas, en el que estamos viviendo una revolución tecnológica que especialmente está afectando a la comunicación y a la información. Es cierto. Estamos hablando que los medios de comunicación son el cuarto pilar del Estado, el cuarto poder del Estado. Estamos hablando que la información, es un derecho reconocido, un derecho ciudadano reconocido en la ley. En un momento de cambio tan brutal como estamos viendo,
que los poderes públicos, todos los poderes públicos, que la sociedad no abra un debate sobre hacia dónde vamos y cuáles son las reglas del juego mínimas, si que tenemos que respetar todo. No, es que sí, no es verdad. Claro que en el que la ética y el derecho se pongan encima de la mesa, me parece que eso es empujarnos a la selva. Pero es que las me parece que eso es empujarnos a la selva, porque escritas. es lo que está pasando. Yo no sé si ustedes han sido víctimas de bulos, de persecución con mentiras, de panfletos, no lo sé. Yo no digo Vox, yo digo usted. Yo no sé si usted. Yo misma también. No lo sé. Que sí. No lo sé. Claro que yo sí. sí lo he sido. Pero, yo sí lo he sido, pues, si usted, de manera impune además. Pues se va de manera impune. Y no me parece lógico que eso lo sufra absolutamente nadie. Por lo tanto, creo que en un momento de cambio, que la ética y el derecho, desde un debate público, abierto, plural, sin condiciones, tomen partido y tomen juego y empiecen a poner problemas y posibles soluciones encima de la mesa, es que no me parece ningún disparate. ¿Y ese debate quién lo va a es que no me parece. Toda la sociedad, pero si la invitación es a toda la sociedad, ustedes también. No, usted sabe cómo se hacen las cosas. Usted lo sabe. Usted lo sabe. En este punto vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Continuamos con el debate aquí en El Catalejo. Hasta ahora. Ya saben ustedes, continuamos en El Catalejo. El 1 de mayo, el miércoles, día festivo, Día del Trabajador, los sindicatos se echaron a la calle y solicitaban una jornada laboral a 37 horas y media semanales. José María, desde el Partido Socialista, ¿cómo se acoge esta propuesta? Bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante, pero que evidentemente hay que estudiar, hay que madurar, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que hay elementos que nos indican que puede ser un interesante camino, ya digo, con mucha información, mucho debate, mucho análisis, porque creo que hay ciertos parámetros que también tenemos que ir cambiando, ¿no? Es decir, ya no debemos medir tanto el trabajo como el tiempo que pasamos en él, sino como lo que de verdad se produce, ¿no? Es decir, cambiar el tiempo por productividad, que ha sido uno de los grandes problemas que siempre ha tenido España, que hemos sido un país con la productividad muy baja. Yo creo que es un debate interesante en el que se pueden aportar muchas cosas, ¿no? Hay algunas experiencias que, bien dirigidas, han dado buenos resultados. Luego, si queréis, podemos comentar algunas. Por lo tanto, yo creo que me parece que al menos es un debate interesante para que se ponga encima de la mesa. Vamos a ver cómo se puede abordar, de qué manera. El diálogo social tiene que estar en el centro, evidentemente, y a ver cómo se puede avanzar en esa dirección, ¿no? ¿Partido Popular? Yo creo que tenemos que ser muy cautos con medidas así de tinte de manifestación del 1 de mayo, que yo creo que se van recurriendo año tras año, y lo que no podemos tener es pues medidas unilaterales con los sindicatos sin haberlas negociado con la patronal, como hemos visto en los últimos meses con consecuencias graves, ¿no? Lo cierto es que el paro efectivo de España a día de hoy está en los niveles de 2018, que ha subido el IPC y que el esfuerzo que tienen que hacer las empresas y trabajadores se ha multiplicado. Subida de costes, la inflación, seguros sociales ha aumentado y nos ha llevado a tener una deuda enorme del Gobierno de España que pagarán nuestros nietos y nuestros bisnietos seguramente, y es un momento muy delicado. Cualquier medida hay que hacerla en modo quirófano. A mí me da miedo un poco esta situación de los dos partidos del Gobierno, donde hay poca comunicación y que pueda ser un motivo más de fricción, ¿no? Yo creo que tenemos que consolidar muy bien las medidas para que la economía española empiece a crecer. Tenemos unos maquillajes de paro, datos de paro totalmente maquillados con esos contratos fijos discontinuos,
Y lo cierto es que tenemos la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Eso es España, eso es lo que estamos viviendo. Entonces vamos a arreglar los problemas que tenemos estructurales, que son gordísimos, de autónomos y de empresas, y luego podemos plantear otro tipo de cosas. Pero yo creo que es meter un riesgo más a nuestra economía y un esfuerzo añadido a nuestras empresas y autónomos. Son medidas muy complicadas, porque luego hay muchos trabajos que dependen de turno, que no sabemos cómo puede afectar este tipo de medidas que así suenan muy bien y que a todos nos gustaría, pero que son muy peligrosas, ¿no? Pero sobre todo me preocupa mucho la desconexión que hay entre los partidos del gobierno. Vox. Bueno, nosotros como 1 de mayo, como para comentar pues la precariedad laboral que existe en España, la subida de impuestos que hay, el desmantelamiento de la industria, el desmantelamiento, por tanto, del tejido productivo real de España, la subida del paro y sobre todo nos preocupa la tasa de paro juvenil que hay. Ante esto, el futuro de los trabajadores y de sus familias está en grave riesgo. Y sin embargo, pues los trabajadores no solo se tienen que agrupar, sino que es que además los sindicatos tradicionales progresistas no los están defendiendo, porque les piden el voto y demás, pero cuando llegan al poder los gobiernos progresistas y demás, pues se enzarzan en unas políticas ideológicas que enfangan de normativas que están hechas ad hoc para las multinacionales y que las pequeñas y normativas ideológicas como el ecologismo y todo este tipo de historias, que las multinacionales bien, pero después las medianas y pequeñas empresas no son capaces de llegar, por lo cual tenemos a empresarios que tienen que cumplir con una subida de impuestos, con precisamente el salario mínimo interprofesional, ahora lo suben también, lo quieren subir, ahora recortan la jornada laboral y quieren después que no haya paro. Pues es que eso es la fórmula mágica para que suba el paro, pero es que esto además es que es una cosa que se sabe, porque sitio donde se han implementado estas medidas, sitio donde ha subido el paro. Entonces, como se acaba de decir, el paro, estamos el mayor paro de toda la Unión Europea. Entonces no nos lo podemos tomar, no podemos estar ahora en la jornada del 1 de mayo que los sindicatos, los grandes sindicatos subvencionados de España, lo que pidan es la reducción de jornada laboral. O sea, como si no existieran todos los problemas que tenemos con los trabajadores y con la industria pequeña y mediana, que es la que vertebra toda la sociedad, no las multinacionales. Y entonces pues consideramos que estamos en una situación muy precaria y que estamos yendo desgraciadamente a peor, porque las medidas que se están tomando no son precisamente las indicadas para que esto mejore. ¿José María? Bueno, a ver. Parece que esta parte del debate es más sosegada, ¿no? Bueno, yo creo que España está ahora mismo en un buen momento económico. Los datos están ahí. El último dato de crecimiento del PIB en el último trimestre, que era se preveía del 0,5, ha sido del 0,7, ¿no? Eso nos está poniendo que estamos creciendo 5 veces más rápido que el resto de Europa, al nivel del crecimiento de las grandes economías del mundo, ¿no? Se está aprovechando bien los cambios de paradigma desde el punto de vista de la industria de la tecnología. Yo creo que España por primera vez está llegando a tiempo a una revolución, una de las grandes revoluciones económicas que se han producido en el mundo, y eso, bueno, pues se nota, ¿no? Se están aprovechando bien también los fondos Next Generation. Yo creo que se abre un horizonte interesante de aquí a futuro, y al final, bueno, pues eso tiene sus consecuencias, ¿no? Tenemos la mayor cifra de cotizantes a la seguridad social de la historia. Tenemos 21,2 millones de cotizantes ahora mismo, en espera del próximo dato. Tenemos 3,3 millones de autónomos, que es también el número más alto que hemos tenido. Por lo tanto, parece que la fuerza productiva del país, tanto las empresas como los trabajadores, vamos en el camino correcto, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay que conformarse? Evidentemente no. España tiene un problema estructural de paro que ha hecho que siempre seamos el país de Europa que tiene más paro. Es verdad que estamos reduciendo esa brecha, y especialmente la estamos reduciendo en algo que comparto la preocupación con
con las representantes del Partido Popular y de Vox, que es el tema del paro juvenil. Yo creo que esa preocupación es común, ¿no? Otra cosa es que estemos o no de acuerdo en las recetas, pero bueno, yo creo que cuando se habla de política e ideología no hay que demonizarlas, ¿no? Precisamente en las recetas cada uno aplica su ideología entendiendo que va a conseguir resultados, digamos, más rápido que aplicando otras recetas, ¿no? Y lo cierto es que aplicando recetas socialdemócratas en la salida del COVID, pues se están obteniendo resultados de manera muchísimo más rápida que aplicando recetas neoliberales en la salida de la crisis del año 2008. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que algo estamos aprendiendo y que es interesante, no partíamos del mismo punto, bueno, no partíamos del mismo punto, es verdad, pero que se están obteniendo resultados de manera, se están obteniendo resultados de manera mucho más rápida, ¿no? Con políticas expansivas de gasto, con los fondos de recuperación, que están permitiendo que se desarrollen proyectos industriales y tecnológicos con un altísimo grado de innovación en nuestro país. Precisamente una de las características que tenían los últimos datos de creación de empleo es que 4 de cada 10 eran de alto valor añadido, que están ligados a la innovación, a la tecnología, a la industria, que eso es la primera vez también que pasa en España. Por tanto, yo creo que el hecho de que hayamos llegado por primera vez a tiempo a una de las grandes revoluciones económicas, pues está teniendo su efecto, ¿no? Siempre habíamos hablado que habíamos llegado tarde a la revolución industrial, que había a la del siglo XIX, a la del siglo XX, sí, y ahora parece que estamos llegando a tiempo. Por lo tanto, es momento también, en momentos de revoluciones económicas, que los representantes de los trabajadores planteen mejora de las condiciones laborales. Pues sí. ¿Es interesante el debate de las 37 horas y media? Sí, ya digo, no es para decir, oye, a partir de mañana todo el mundo trabaja 37 horas y media, porque tiene muchas consecuencias. Creo que hay que hacerlo dentro de la mesa de negociación, tienen que participar los trabajadores, tienen que participar evidentemente los empresarios, tiene que participar el gobierno y empezar a ver cuál puede ser el camino, porque a lo mejor las recetas no valen lo mismo para unos sectores que para otros. Hablaba Sol precisamente, por ejemplo, de los trabajos a turnos, ¿no? Los trabajos a turnos precisamente tienen 8 horas, porque 24 entre 3 sale 8 y no sale un número redondo. Si nos vamos a 7 horas y media, pues podemos tener un problema. Es decir, que hay muchas incógnitas que tendremos que ver y luego, sobre todo, insisto, cambiar el debate del tiempo de trabajo por la productividad. Creo que ahí es donde está la clave del asunto. Es decir, no se trata de que estemos más tiempo en el trabajo por estar, sino que el tiempo que estemos en el trabajo sea productivo. Y eso permitirá que tengamos un sistema económico totalmente saneado, que las empresas ganen dinero, que los empresarios ganen dinero y que los trabajadores puedan mejorar sus salarios y mejorar también sus condiciones laborales. Yo quería hacer un inciso con un tema que ha hecho José María sobre las inversiones, porque cuando de verdad que escucho a veces lo bien que va la economía española, lo bien que va nuestras empresas, lo que hemos crecido, pero íbamos a crecer un 0,7, ahora estamos en 1,2, y me gustaría que los que están en casa viendo, ¿no? Los empresarios, los autónomos, los que levantan la pesa todos los días, de verdad sí tienen esa misma sensación que nosotros. Lo cierto es que estamos con un gobierno en descomposición, con unos presupuestos prorrogados, con una incertidumbre como nunca ha tenido España. Para mí ha sido el peor gobierno de la democracia, y lo cierto con datos es que la inversión extranjera está hundiéndose. En España bajó un 5, he sacado la noticia exacta de una revista económica, estamos en un 5,3% menos que en el 2001, mientras que en la media europea sube un 30%. Y tú haces así no con la cabeza, José María, pero yo lo veo en mi vida no es cierto, profesional. No sé dónde has sacado esa información, y con lo de la verdad. revista económica Libre Mercado. Por si es un medio de comunicación acreditado o no, yo creo que sí. No la conozco, pero no vamos, es cierto. Y el próximo día, si queréis, traemos datos, y en mi área del Congreso, que es la cultura, me lo dicen todas las entidades que vienen a hablar conmigo, las inversiones están paralizadas. Las grandes inversiones están esperando a ver qué pasa con España. ¿Por qué? Porque ni el propio presidente sabe qué va a hacer, sabe si va a tirar la toalla en julio, en agosto, en septiembre. Él ha abierto un melón de incertidumbre y de desconfianza que por supuesto que afecta a los mercados internacionales. Y esa situación que estábamos diciendo antes, que decía yo con los datos de que ha caído el empleo, sube los costes y sube la deuda enormemente. Yo creo que todos los que están viéndonos en casa saben que están pagando mucho más impuestos
que hace 6 años, que están peor fiscalmente que hace 6 años. Yo creo que han subido, no te decían el número de impuestos que se habían subido el gobierno y han sido, no sé, decenas de impuestos que se han subido, ¿no?, desde que ha llegado Sánchez al gobierno. Y eso claro que afecta. Entonces, en esta situación de desconfianza y de situación límite, abrir medidas como las que estamos planteando, lo que decía antes, es complejo y arriesgado, ¿no? Yo creo que aquí estamos todo el mundo esperando a ver cuándo termina esto, si va a durar 6 meses, si va a durar un año, y esa situación de incertidumbre que tiene el propio presidente y el propio Partido Socialista afecta a nuestra economía y se traduce en más deuda y más impuestos. Y al final, pues una percepción de todos los españoles. Bueno, nosotros seguimos insistiendo desde luego en que aquí el que pierde es el trabajador y las familias, porque a más precariedad laboral, a más paro, a más subida de impuestos, tanto para las personas individuales como para las empresas, que los pequeños y medianos empresarios, vuelvo a repetir que hay que proteger, porque no solo hay que legislar para las grandes empresas, que es lo que nos viene precisamente, porque las pequeñas y medianas empresas no pueden asumirlo. Con todo esto se está traicionando a los trabajadores y a las familias. Y los sindicatos que dicen defenderlos no lo están haciendo. Y no lo están haciendo. Y cuando habla el representante socialista de que hemos llegado a tiempo a una revolución económica, no entiendo cómo lo puede decir con los datos que actualmente, no los renovados, pero actualmente los que manejamos de paro. Es que estamos hablando, lo que hemos hablado antes, de que el primer país de la Unión Europea con mayor paro. Y sin contar con los fijos discontinuos, cuando están en periodo de inactividad, que no son contados como parados, y tampoco son contados como parados aquellos que están cobrando el desempleo, pero están haciendo cursos de formación. Todo esto son maquillaje que se hace, que todo el mundo lo sabe, maquillaje que se hace. Entonces, decir que hemos llegado a tiempo a una revolución económica y que estamos en un Producto Interior Bruto por encima, o sea, es que ¿quién puede sostener esos datos cuando la realidad de la calle es la que es? Cuando la cesta de la compra está cada vez más alta, cuando el gasoil, la gasolina sube, cuando están asfixiados a impuestos, es que me parece un poco fuerte por parte del gobierno, me parece, entra dentro de toda la estrategia precisamente de Pedro Sánchez. Yo creo que por eso está haciendo esta huida hacia adelante, de plantear otras cosas, ¿no?, de salir por la tangente, de ver, y por como se acaba de decir, por la inestabilidad que tiene este gobierno. No tenemos que olvidar que este gobierno está cogido absolutamente con pinzas. Lo de por 7 votos, son 7 votos, pero son 7 votos antagonistas entre sí. Antagonistas entre sí, que veremos a ver qué pasa con las catalanas y veremos a ver muchas cosas. Es lo que se acaba de decir, es un gobierno inestable que en nada favorece a España, en nada favorece al tejido productivo español y, por supuesto, en nada favorece a los trabajadores y a las familias españolas. Bueno, yo creo que si precisamente había un gobierno en los últimos años que ha favorecido a los trabajadores y a las familias, ha sido precisamente este, con sus decisiones, ¿no? En mundos paralelos. Con la subida del salario mínimo, Universo con paralelo. la subida de las pensiones, con la reforma laboral que ha provocado que haya más contratos fijos que nunca. Es decir, todo eso afecta en la vida no de puede la haber gente, otro. ¿no? Es que cuando decís lo de contratos fijos, claro, si elimino los otros, pero el nivel de vida sube el doble, bueno, está subiendo realmente. Todo esto afecta a las familias, ¿no? Y, hombre, hay informaciones que hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando ha dicho lo de la inversión extranjera Sol, que acabo de buscar los datos oficiales en el año 2023 hubo 28.000 millones de euros de inversión extranjera, algo más de 28.000 millones de que pero es a nivel aproximadamente hemos puesto a los niveles 2001. No, perdón, aproximadamente lo mismo que en los últimos 5 años, pero con respecto a 2022 la inversión que está dedicada a aumentar la capacidad productiva ha aumentado un 12%, estando ya cerca de los 6.000 millones de euros. Por lo tanto, hombre, téngase cuidado con lo que se dice, ¿no? Hemos recuperado los niveles de paro del año en torno al año 2007, año 2006. Es decir, yo creo que después del problema que tuvimos, eso es un dato importante. Y sobre todo, al final yo creo que cuando uno está en la calle es donde ve de verdad los problemas. Y cualquiera que hable con cualquier conocido en su entorno está viendo que hay más gente trabajando que nunca.
Esa es la realidad, por lo tanto, o sea, cuestionar ya las estadísticas oficiales me parece que es llegar Hombre, al último. claro que las cuestionan. Igual que se cuestiona el Es CIS, que ese es el igual que problema. se cuestionan todas las cosas que Las estamos estadísticas oficiales, el cuestionando. Instituto Nacional de Pero Estadística. si habéis cambiado las normas, entonces claro, se han es cambiado las imposible normas. comparar una cosa con respecto a hace 2 años cuando se no, cambian las normas de juego. No digan ustedes cosas que no son ciertas. Es decir, cualquiera ahora mismo en su entorno ve que está trabajando más gente que nunca. Tenemos 21,2, ya digo que y que paga más impuestos que nunca y que la vida está más cara que habrá que nunca. esperar al dato de este mes. Es decir, más afiliados a la Seguridad Social que nunca, más autónomos que nunca. Es decir, estamos creciendo 5 veces más, multiplicando por 5 el nivel de crecimiento de la media de la Unión Europea. Creciendo más que Alemania, creciendo más que Francia, creciendo más que Italia, creciendo más que Inglaterra. Bueno, pues es que tenemos un gas que hay que ir recuperando. Estamos creciendo porque tenemos la deuda altísima. Las cosas aquí no pasan de la noche a la mañana. Pero si vamos a ustedes ver, tienen ¿cómo pueden receta tener ese de pasar de discurso la tan noche a la triunfalista? mañana, no, discurso triunfalista no es. Es discurso que se apoya en los números que hay. Ahora, ¿que tenemos problemas? Claro que Los sí. números sí son claro tan que sí. maquillados como los del Utrera, porque me he ido a mi pueblo. Que en España hay un problema de paro estructural histórico que tenemos y que se está empezando a combatir, que hay un problema de paro juvenil. Claro que sí. Se está empezando a combatir. Y que se está, y que, bueno, por las medidas que está tomando el gobierno, que ahí están los resultados. Que repito, es que no podemos intentar ver que los datos no son los que son. Hay un problema de inflación. Hemos tenido un problema muy grave de inflación, pero no lo hemos tenido solo en España, No lo hemos tenido solo en España. Ha sido un problema mundial y especialmente concentrado en las economías occidentales, especialmente en Europa y en Estados Unidos. En otros países se ha resuelto de mejor manera. Y la tasa impositiva es más alta en la nuestra que otra. Por mucho que diga usted, eso no es verdad. España ha tenido, habiendo un problema de inflación generalizado en Europa, España de las grandes economías ha sido la que ha tenido la tasa de inflación más baja. Esa es la realidad, por una razón, pero mire usted, pero si es que apliquen ustedes un poquito el sentido común. Vamos a ver, por una razón muy sencilla, se puso la excepción, el gran problema venía derivado de los costes de la energía. Se puso en España una solución que se podía poner en España y que no se podía poner en otros países, que fue la excepción ibérica. Desacoplamos el precio del gas del precio de la energía. Eso provocó que los precios de la energía cayeran o no subieran tanto como estaban subiendo en el resto de Europa. Y eso provocó que la inflación bajara. Que no fuera tan alta como era en el resto de Europa. Esa ha sido la realidad. ¿Que ha habido un problema de inflación? Sí, pero por favor no perdamos las perspectivas y alegrémonos de las buenas noticias. ¿Es una buena noticia que haya más gente que nunca trabajando en España? Es una buena noticia. Es una buena noticia que el salario mínimo esté un 56% más alto que antes de que llegáramos al gobierno. Es una buena noticia. Es una buena noticia que los pensionistas estén cobrando ahora, revalorizando sus pensiones conforme al IPC. Es una buena noticia. Y todo eso provoca que la economía vaya mejor. A ver, que no estamos en el mundo en el Mago de Oz, ¿no? El mundo en el Palacio Esmeralda y todo eso. Claro que hay problemas. Pero lo que hace falta es un gobierno que se arremangue y que busque solucionar los problemas, que es lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, ¿estamos en un buen momento económico? Sí. ¿Tenemos todos los problemas solucionados? No. Ese es el problema, que se parte de la base de... Un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida. Que el Partido Popular y Vox quiere responder al Partido Socialista. Hasta ahora. Catalejo.
En este caso, con el debate que ya teníamos abierto antes de irnos a publicidad, comenzábamos hablando sobre la reducción de la jornada laboral y ya nos hemos adentrado en esos datos del paro y en la situación económica del país. El Partido Popular se quedaba a la espera de responder las afirmaciones de José María. Sí, pues un poco hablando de lo de antes, ¿no? Que el papel lo aguanta todo. El papel aguanta todas las tasas, estamos creciendo más que el 5%, pero le decía justo antes de irnos a publicidad, bueno, que le preguntáramos a los que nos están viendo desde casa, decía, ¿está aumentando el número de personas que está trabajando? Pues mírense alrededor y yo les animo qué tipo de contrato tienen y sobre todo qué tipo de vida tienen. ¿Están viviendo mejor o peor que hace 6 años? Porque lo cierto es que Pedro Sánchez ha subido 69 tasas impositivas y ha recaudado casi 4.000 millones de euros más este año en impuestos, el 30% más que respecto a años anteriores. Entonces, al final estamos con unos contratos precarios, unos contratos indefinidos que le han cambiado el nombre, una tasa de la seguridad social más elevada, pero sabemos que gracias a un maquillaje y todavía no han venido las altas de los chicos en prácticas que empezarán en breve, que también se contarán como personas trabajando. Yo creo que a los españoles no se les puede engañar y que saben perfectamente cómo están viviendo. Y están viviendo con un IPC más alto, con unos impuestos mucho más altos y con una precariedad en el empleo. Y luego hablaban de las pensiones. Es que Europa ya nos ha dado un toque de atención con las pensiones, que no son sostenibles. A mí me preocupa todo, apostarlo todo a la subida de la deuda. ¿Cómo vamos a pagar esto? Ya hemos vivido otro tipo de burbuja y hay que ser, yo creo que hay que ser coherente, dedicarle sentido común y vuelvo a remitirme al artículo de, como me ha dicho José María, que sea escrupulosa con la información que digo. Es un titular que dice: la inversión en España se hunde con Sánchez y ya está en nivel de hace 3 décadas de libre mercado, un periódico económico que no sé si está dentro de los grupos de periodismo buenos o de los malos, y el señor que lo escribe es un economista, se llama Diego Sánchez de la Cruz. O sea, que son datos que son oficiales. O sea, no me ponga como que estoy dando o falseando información, porque no es así. Yo creo que tenemos que ver a nuestro alrededor si la inversión está fluyendo con naturalidad. Yo creo que los gobiernos autonómicos aquí están haciendo una labor importantísima, que la labor del gobierno de Juanma Moreno con los project managers y los proyectos estratégicos han dado resultados. Y claro que sí, no todo lo dejamos en manos de Pedro Sánchez, gracias a Dios, ¿no? Cristina. Bueno, pues en Vox pensamos que el Gobierno se ha instalado ciertamente en la fantasía de la defensa de esta reforma laboral que pretende hacer, basándose en unos datos, por lo menos los que tenemos hasta ahora, pues ficticios, unas cifras oficiales de paro de 2.760.408, cuando en realidad el paro efectivo afecta a 3.540.000 trabajadores, es decir, casi 800.000 más, que se dice muy pronto. Entonces están teniendo de base unos datos que no son ciertos. ¿Por qué no son ciertos? Pues por lo que hemos estado apuntando antes. Se cuentan a los fijos discontinuos cuando están en su periodo de inactividad y también se cuentan a los parados que están cobrando el desempleo y están realizando algún curso de formación. Así llegamos hasta 800.000, casi 1 millón de parados más. Entonces están con esa fantasía de querer hacer una reforma laboral muy progresista, pero que nada va a ayudar, porque si uno no es consciente o no asume la situación real que tiene el país, difícilmente va a proponer soluciones realistas. Si partimos de una base que es falsa per se, ¿cómo vamos a poder proponer soluciones realistas, soluciones efectivas? Pues no se puede, y por eso lo llamamos fantasía de reforma laboral. Los costes laborales, como se ha dicho ya, son excesivos, y esto es uno de los factores determinantes de la calidad de nuestro mercado laboral, porque claro, como se ha multiplicado por 4 y ahora mismo España es el segundo país de la Unión Europea donde es más caro crear empleo. Con estos datos, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a emprender siquiera esta reforma laboral? Y nosotros, pues claro, también esta presión fiscal no deja de ser, por supuesto, un lastre para crear empresas. Por eso, cuando yo le oigo al candidato socialista hablar de una bonanza económica, hablar de unos datos muy buenos que hemos llegado a tiempo en esta nueva era económica que tenemos en España, pues yo parece que estamos hablando de dos realidades distintas. Por un lado tenemos un país, que es lo que decía antes Sol, por ejemplo, hay mucha gente trabajando, bueno, ¿y qué calidad
calidad de trabajo tienen? ¿Qué calidad de trabajo tienen? ¿Qué precariedad tienen? ¿Cuántos impuestos pagan? ¿Se han subido las pensiones? Sí, se han subido las pensiones, pero ¿cuál es el coste de la vida? Que ha subido 4 veces más. Es que estamos engañando a todos los españoles y desde luego nosotros vamos a seguir diciéndolo porque es que no es de recibo. Vivimos en un gobierno que no quiere aceptar la realidad que tiene y entonces, claro, pues somos pesimistas, nunca va a proponer medidas efectivas. Primero, porque su marco conceptual progresista le va a impedir proponer las soluciones económicas efectivas y segundo, porque es que no parte de una realidad, se está engañando a sí mismo. José María. O a nosotros, o quiere, o pretende engañarnos a nosotros. Bueno, me ha gustado eso del marco conceptual progresista. Bueno. Me ha gustado, sí, lo tengo, evidentemente, son mis ideas, no las oculto y es más, estoy hasta orgulloso de ellas, ¿no? A ver, yo entiendo la situación en este caso de Vox y del Partido Popular, que cuando se le niega el pan y la sal a un gobierno, cuando, bueno, ya he dicho que hoy estoy muy contento de que se reconozca su legitimidad, llegan datos buenos y hay que intentar ver cómo se intenta distorsionar la realidad, ¿no? Los datos están ahí y yo creo que es bueno que nos alegremos cuando los datos son buenos. Otra cosa es que reconozcamos que seguimos teniendo problemas, pero que yo creo que es bueno que nos alegremos cuando los datos son buenos, porque además lo que no podemos es entrar en contradicciones. Fíjese, la diputada del Partido Popular hablaba de que no lo quiere apoyar todo en la deuda, pero luego criticaba que hubiera aumentado la recaudación, pero tampoco dice por qué ha aumentado la recaudación fundamentalmente. La recaudación ha aumentado fundamentalmente por 3 motivos: el impuesto a las eléctricas, el impuesto a la banca y el tirón del consumo a través del IVA, que es el gran paradigma de los impuestos de ustedes, ¿no? Es decir, que es que al final ustedes entran en contradicción con ustedes mismos. Hombre, yo le pediría que ya hemos tenido la experiencia de lo que supone la congelación o el crecimiento mínimo de las pensiones con los gobiernos del Partido Popular. Que las pensiones vayan creciendo al IPC, yo creo que es algo razonable y es algo bueno. Consensuado. Entonces, y aprobado por todos. Bueno, pero usted la acaba de poner en cuestión, ¿no? Usted misma la acaba de poner en cuestión. No, por tanto, he puesto en cuestión la calidad de vida de los pensionistas, con el coste mucho más alto. Hombre, y un yo hablo mayor número de de sus contradicciones. Es decir, usted pone en cuestión el crecimiento de las pensiones. ¿Qué contradicción he hecho, María, por favor? pero dice que... ¿Qué contradicción he dicho? No, lo que le estoy diciendo, usted cuestiona que le preocupa mucho que las pensiones tengan que seguir creciendo al IPC, pero luego dice no me preocupa. ¿Quién ha dicho eso? No, sí, lo ha dicho usted. No he dicho eso. He dicho que me preocupa la calidad de vida de los pensionistas. Por lo tanto son contradicciones continuas. Y luego, fíjese la mayor contradicción de todas. Es decir, en España los datos son falsos, sin embargo Andalucía va como un tiro. Es decir, los datos para España no valen, pero para Andalucía sí me valen. Hombre, no. Eso no vale. Eso no vale. No, eso es lo que le pasa a su partido. Que la inversión ha caído en 5,3 y que en Andalucía... Eso es lo que le pasa a su partido, ¿no? Eso es lo que le pasa a su partido. Es decir, no me vale decir, no, es que los datos de España son falsos, pero los de Andalucía sí son verdad. No, mire usted, si son falsos, serán falsos en todos lados. Y si son verdad, serán verdad en todos lados. Entonces, por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un buen momento económico, que además... probablemente cuando estábamos saliendo de la pandemia no nos imaginábamos que íbamos a recuperar el pulso económico y a este nivel a la velocidad a la que vamos a ver, la deuda creció en este país en 2 momentos, los 2 grandes momentos de crisis. Es decir, o qué hacíamos, o los grandes momentos en los que el Partido Socialista gobierna, siempre se ve la deuda. Y el señor Rajoy no disparó la deuda. Hombre, el señor Rajoy no disparó la deuda. Es que como está el país, no hubieran intervenido. Entonces solo nosotros, ¿no? Solo nosotros. El señor Rajoy disparó la deuda porque era un momento crítico. Disparó la deuda. Y ahora, cuando llegó el momento de la pandemia, ¿qué hacíamos? ¿Dejábamos cerrar las empresas? ¿Dejábamos a los empresarios tirados? ¿Dejábamos a los autónomos tirados? ¿Dejábamos a los trabajadores sin cobrar su sueldo? Yo creo que eso lo apoyamos siempre en el Congreso. Bueno, pues entonces, pero por lo tanto no me diga, no, es que cuidado con la deuda, cuidado con la deuda. Bueno, por ser concreto, creo que estamos en
un buen momento económico, estamos creciendo más que Europa, estamos creciendo tanto en empleo como en PIB más que Europa, tenemos problemas que se están afrontando, hemos llegado a tiempo a la revolución económica que se está produciendo en el mundo por primera vez en nuestra historia, y es un momento interesante para que nos planteemos debates como el que han planteado los sindicatos de reducción de jornada laboral y que veamos cómo influye, repito, para mí es importantísimo, en la productividad del país. La productividad es lo que nos va a dar que tengamos más o menos margen para afrontar debates como ese. Un último inciso, solamente por datos oficiales. En Andalucía ha subido un 87% la inversión extranjera entre el 2019 y el 2024 y en España ha caído un 7,83%. Y eso, te pongas como te pongas, José María, es así, son datos oficiales. Ya. Vamos concretando sí, para pues, finalizar, que nos estamos quedando sin tiempo. Claro, venga, pues nada, yo por terminar de decir cosas que se me han quedado en el tintero, claro, si los datos de paro en Andalucía también están cogidos de la misma manera que están cogidos en el Gobierno, quitando los fijos discontinuos y quitando los que están, pues entonces tenemos el mismo falseamiento, el mismo maquillaje de los datos de paro también en el Gobierno de Moreno Bonilla, tengo que decirlo. Y además tenemos también el equilibrio que tienen ustedes que hacer, porque le critican al gobierno de Pedro Sánchez por hacer eso cuando en el gobierno de Andalucía, que acaban de sacar pecho por el tema de que ha bajado el paro, pues tenemos el mismo maquillaje en ese sentido. Pero por otro lado quería también contestarte a ti, José María, usted, perdón. Bueno. Quería contestarle, porque ha dicho 2 o 3 veces que hemos asumido la legitimidad de Pedro Sánchez. Mi partido ha dicho que Pedro Sánchez, por supuesto, ha accedido a la presidencia legalmente, ¿cómo no? Resultado de unas elecciones, ha hecho unos pactos, pero que dudamos de que esos pactos que ha hecho sean legítimos. ¿Por qué? Y lo explico. Porque ha llegado mintiendo a sus electores. Ha llegado diciendo que no iba a hacer cosas que ha hecho. Eso no es legítimo. Eso no es legítimo, José María. O sea, ya se ha convertido en una costumbre que el político mienta. Pero cuando estás diciendo claramente en campaña que no vas a pactar con cuál, que no vas a pactar con Pascual, y llegas al gobierno y minuto segundo lo haces, estás engañando a tus electores. Entonces, eso no es legítimo. No pasa nada, pero lo que es y lo que no es, no es. Entonces, lo que no vamos es a comulgar con ruedas de molina en este sentido. Tenía que dejarlo debate claro. ya precisamente lo tuvimos aquí, estaba pues yo aquí, puse mi posición. Tenía que y dejarlo obviamente, claro porque, claro, entiendo su posición, pero entiendo usted la mía y la de muchos españoles. Cuando no dependes de ti solo, pues tu programa no lo puedes llevar a cabo al completo y tienes que sentarte a negociar con otras fuerzas políticas. Bueno, podía haber repetido elecciones y ya está. Bueno, podía haber repetido elecciones, yo creo que era mejor, pero decidió que preferiría gobernar a toda costa con la mentira gobernar a toda incluida. costa no, respetar la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas. Muchos socialistas no querrían que se pactara con terroristas. Volvemos al debate de hace varios meses, ¿no? Bueno, volvemos, y un debate que no acaba y que el viernes que viene seguro, pues ya con el fin de la jornada de las elecciones catalanas surgirá de nuevo en esta mesa. Eso será la semana que viene, que volveremos con el Catalejo. Hoy nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a los 3 por volver. Gracias a vosotros. Y espero que volváis muchísimas veces más. Nos vemos el viernes que viene, como les decimos. Muy buenas noches.